Buenos días y muchas gracias. Mire, señor Garrido, si quiere igualar en esos cuadros, ya que los tocaba de modelo, si quiere igualar los éxitos de UPN en el año 2007, hagan las cosas que hacía UPN en el año 2007. Y si ya quiere bordarlo, dejen gobernar a UPN como lo hizo en el 2007. Pero en cualquier caso, ustedes prefieren, ya no voy a seguir con el ejemplo de la rana, seguir navegando en la ciénaga en la que les ha metido quienes les ha puesto también, quienes les ha permitido estar en el gobierno. Ese es su destino, esa es su elección, seguir en esa ciénaga no solo junto a la rana, sino junto a todo tipo de insectos que navegan, como el clásico zapatero. Estas medidas dan la espalda a una necesaria reforma fiscal. Estas medidas consolidan un año más la desnaturalización del sistema impositivo propio de Navarra. La potestad tributaria foral representa una oportunidad para incentivar la economía, para ayudar a las empresas, para potenciar y asegurar el desarrollo económico y además representa la propia capacidad para establecer y regular tributos que han de ser una ocasión para equilibrar y mejorar las situaciones y desafíos a las que se enfrentan las personas y las familias navarras. Usted aquí, el último interviniente, acaba de decir, les devolvemos 135 millones o les damos 135 millones a las familias. Los que les han quitado los 135 millones que les han ido quitando año a año cada uno de los 10 años. Ese paternalismo de parroquia pequeña es el que ustedes predican ahora, este año. Decía que con nuestra potestad fiscal tenemos la posibilidad de incentivar precisamente y ayudar a las familias. Y así se ha entendido esta ventaja siempre. Y esa es la virtualidad de nuestra potestad tributaria. Y así lo hacen o lo intentan hacer las otras administraciones que también disponen de recursos o de la posibilidad de diseñar sus propios impuestos. Sin embargo, ustedes de manera incomprensible han dado la espalda a esto durante años y la siguen dando. Han atrapado el sistema fiscal navarro para mirarlo exclusivamente como una máquina de recaudar más y más para la administración, sin importarles los graves daños colaterales que esta visión tan limitada y torpe tiene respecto de la utilidad de la fiscalidad foral. Decían o ponían ejemplos de cómo los ingresos aumentan o aumentaban en otros años con menos impuestos. Con menos impuestos aumentaban los ingresos fiscales, la recaudación sí. ¿Y por qué es? Porque la recaudación, los ingresos fiscales, no siempre va unida a subir los impuestos, sino que va unido al crecimiento económico, a más crecimiento, más empleo, más productividad y más ingresos fiscales, y más ingresos por IVA, y más ingresos por IRPF. Y eso es lo que nos ha enseñado, lo que pasa que no ha querido hacer el verdadero resumen. Entonces iban las cosas de otra manera en esta comunidad, y bastante mejor. Y ustedes han confirmado la dañina ofensiva fiscal que emprendieron en 2015. Una erosión que ha propiciado que la autonomía fiscal de Navarra pase a utilizarse contra sus ciudadanos, contra las familias y empresas. Por ello, mientras no se aborde esta necesaria y cada vez más urgente reforma, no vamos a dar nuestro voto favorable en ningún caso, porque nos volvería cómplices de una importante política que va en contra de los intereses de la comunidad foral, como se convirtieron en cómplices de este agravio fiscal los integrantes del Grupo Socialista. Un agravio fiscal contra el cual este Partido Socialista luchó y votó en 2015, en 2016 y en 2017, y solo se abstuvieron en 2018. Una reforma fiscal, la de los de 2015, contra la cual el Partido Socialista, la señora Unzu, llegó a presentar una enmienda a la totalidad, como UPN, en el año 2015. Y años después, tras obtener el gobierno de manos de Bildu, no solo han pasado a ser cómplices y defenderla, sino que critican desaforadamente cualquier propuesta para reconducir las cosas que ustedes mismos en su día criticaron. Ahora nos dicen que
abogamos por una frenética bajada de impuestos. La única bajada de impuestos que hubo en esta comunidad, o la última, es en el año 2014 y la propusieron ustedes de acuerdo con nosotros. Para que vean de qué manera pendular pueden ustedes ir de un lado a otro del hemiciclo, variando las ideas al albur de quién y cómo les ponen en los sitios en los que están, como les han recordado, y pueden preguntarse ustedes, ¿cuántos de ustedes aquí sentados en los sillones rojos, en los de arriba, incluso antes también en algunos puntos en la tribuna, cuántos le deben el puesto a Santos Cerdán? ¿Cuántos de ustedes? Pregúntenselo de verdad. Con estas medidas fiscales de todos estos años han gripado la fiscalidad navarra. Lo miran solamente desde el punto de la recaudación y ustedes se conforman con mirar nuestro régimen fiscal como una herramienta para recaudar más, para que la Administración disponga de más recursos. Y cuando aumentan los recursos de la Administración, gracias a incrementar los impuestos a la gente y a las empresas, se olvidan de la gestión. Centran su objetivo en repartir el caudal obtenido para satisfacer las peticiones, los caprichos, los anhelos de cada uno de los partidos que se mantienen aquí contra viento y marea. ¿Y de qué manera? Porque si se ocupasen de la gestión, al disponer de más recursos y de más presupuesto, la más pura lógica nos dice que habrían mejorado sustancialmente la prestación de servicios y las inversiones en infraestructuras en Navarra, por ejemplo. Y es justamente lo contrario. A más impuestos, peores servicios. A más impuestos, peor sistema de salud. Más impuestos y menos vivienda protegida. Más impuestos y peores carreteras. Más impuestos y más índice de pobreza. Lo único que ha crecido en este periodo es la corrupción. Más impuestos y más corrupción. Han deteriorado los servicios públicos y han conseguido que haya ido dinero de los impuestos a tramas de corrupción vinculadas a cargos del Partido Socialista. Están ustedes como para presumir y dar lecciones de cómo administrar correctamente la potestad tributaria de Navarra. Y cuando están un poco acorralados desde el punto de vista argumental, siempre recurren a lo mismo, a idear un enemigo imaginario. Crean una amenaza inexistente para justificar unas decisiones que son injustas. Así, dicen luchar contra ese fantasma para argumentar en falso. O nos apoyan a nosotros o se destruye la comunidad. O respaldan nuestras medidas o destruyen el estado de bienestar. Ustedes se abonan a un relato falso, como es el de que UPN, con sus propuestas tributarias, lo único que va a conseguir es desmantelar el estado de bienestar. Tienen que fantasear esa situación imaginaria y falsa para intentar justificar su empeño en mantener a los navarros con la presión fiscal más alta. Pero sabemos que esto es mentira. Todos sabemos que cuando UPN ha gobernado, ha construido el estado de bienestar en la comunidad foral. Todos sabemos que las mejores infraestructuras que disfrutamos hoy fueron construidas en gobiernos de UPN. Todos sabemos que la más alta y rápida construcción de vivienda protegida de calidad para responder a una situación de demanda fue puesta en marcha en tiempos de UPN y todos sabemos que la principal apuesta de España y una de las más punteras de Europa en materia de energía renovable surgió y se desarrolló por iniciativa pública y en un gobierno de UPN, cuando casi nadie le daba importancia a la energía renovable. Todos sabemos, en fin, que la cartera de servicios sociales y otras coberturas como la renta básica nacieron en gobiernos de UPN. Por eso es una falacia insostenible proclamar que queremos desmontar el estado de bienestar, justamente quienes hemos contribuido durante años a su desarrollo. Y lo hacen solamente como excusa para renunciar a revertir el improductivo recorte fiscal al que han sometido a los ciudadanos durante estos 10 años. 340.000 contribuyentes beneficiarios. Este es el eslogan de este año, como las Javieradas. Este es el argumentario que les han pasado para repetir. Y es un argumento que tampoco se sostiene porque encierra una verdad a medias. Efectivamente, se actualizan por una vez porque toca que los ingresos mínimos exentos de tributar suban o asciendan a 17.000 euros, habrá un rango de ciudadanos a los que les afecte. Y si suman el número de afectados con ingresos inferiores a 34.000 euros,
pues añaden otros posibles beneficiarios y así sucesivamente. Lo que pasa es que ese beneficio es tan mínimo que suena hueco y estéril proclamarlo, porque todos esos ciudadanos son a los que han estado y siguen perjudicando durante años con unos impuestos más altos. Porque durante todos estos años han penalizado y siguen penalizando no a 340.000, sino a los 600.000 habitantes de Navarra y todos sus contribuyentes, a los que se les mantiene con una presión fiscal más alta. Y toda esa población son los perjudicados porque las empresas de la comunidad foral pierden opciones y son los 600.000 ciudadanos quienes resultan penalizados cuando ustedes, por ejemplo, renuncian a deflactar de manera automática la tarifa del IRPF y, por tanto, los mantienen desprotegidos ante el más injusto de los impuestos, como es la inflación. Y son todos los perjudicados cuando ustedes no ponen en marcha mecanismos legales de corrección para que la contribución urbana no aumente de forma desproporcionada en el momento de mayor crisis de vivienda. Otro enemigo imaginario que se inventan cuando hablan de la diferencia de tributación, como lo acabamos de oír, es la nefasta diferencia de tributación entre las rentas de trabajo y las rentas de capital. Saben que es una falacia simple para justificar sucesivas y futuras subidas de impuestos. Saben perfectamente que muchas rentas de capital son rentas mixtas, que proceden tanto de la inversión como del trabajo de sus socios y propietarios. Y saben, sobre todo, que, por ejemplo, unos dividendos empresariales tributan dos veces, primero en sociedades al 28% hasta ahora y después al tipo máximo del IRPF como rendimientos de trabajo. Si estos dividendos se transformasen en sueldo, tributarían con sus correspondientes deducciones una sola vez por IRPF. Por lo tanto, equiparar de manera directa, tal y como plantean ambos tipos de tributación, lo único que penaliza es la inversión y la creación de empleo. Por eso, esa nueva muletilla sobre las rentas de capital es otro enemigo imaginario que se han buscado para amenazar las nuevas penalizaciones fiscales. Y respecto a las medidas de este año, ya hemos dicho que es lo peor de estas medidas tributarias, y es mantener la perniciosa deriva fiscal de estos años atrás. El resto son, en su mayoría, medidas de escaso alcance, que en la medida en que no contribuyen a incrementar el daño fiscal, no van a contar con nuestro voto contrario. Han debido de pasar 10 años y el mal que esto ha producido en el crecimiento de la economía navarra para que ustedes se den cuenta de que no podemos estar con el tipo de sociedades más alto de toda España. Ustedes heredaron una comunidad con más de un 30% de industria sobre el PIB y responden subiendo los impuestos a la industria y a la empresa navarra. Ahora por fin se avienen a equipararlos en algunos casos al resto de territorios y comunidades, si bien condicionan esa equiparación a circunstancias que en muchos casos no dependen de las decisiones de las empresas. Puesto que no depende de la decisión de las empresas un desgraciado accidente laboral, ni tampoco a veces el tener que acudir a un ERTE por circunstancias que no tienen que ver con la marcha y las decisiones de las propias empresas. No digamos ya nada de los planes de igualdad, como tengan el mismo nivel de exigencia que tienen ustedes mismos a sus planes de igualdad en algún partido político de aquí a mi izquierda. Decía que han debido pasar 10 años y ahora se avienen a equiparar. Otras medidas, como la actualización de las pensiones de edad vía beneficios fiscales, simplemente aplican, como en este caso alguno de ustedes lo ha llegado a reconocer, un camino fiscal emprendido por UPN, que fue quien abrió el camino fiscal para complementar las pensiones haciendo uso de nuestras competencias en materia tributaria. Bien podrían haber seguido este ejemplo en otros ámbitos de nuestra fiscalidad. Nuestras enmiendas fiscales han tratado de paliar los efectos más negativos del actual sistema fiscal que ustedes mismos han degradado. No representan en sí mismas una alternativa al mismo, sino unos meros efectos correctores. Y ni aún así han tenido la decencia de considerar una sola de nuestras propuestas. En definitiva, los parches fiscales de esta edición no solo son insuficientes, sino que ponen de manifiesto su renuncia a reformar y mejorar el sistema fiscal navarro e imposibilitan que recupere las posiciones que nunca debió abandonar y que promovían que esta tierra resultase atractiva para invertir y para trabajar. No sé qué tiene que pasar para que se den cuenta de que los efectos dañinos de esta deriva fiscal provoca. O mejor dicho, sí sabemos qué tiene que pasar, que pase página este Gobierno, que recauda más a costa de recortar ingresos a los ciudadanos y a empresas, a cambio de
deteriorar los servicios públicos y poner de nuevo a Navarra en el mapa de la corrupción. Muchas gracias.